Un hombre queda atrapado bajo una montacargas y despierta con la mente llena de formas fractales. Otro casi pierde la vida en una piscina y después se sienta frente a un piano para interpretar una obra maestra que nunca había estudiado. Algunos desarrollan una memoria perfecta. Otros comienzan a hablar idiomas nuevos o a percibir el mundo como si todo fuera matemática pura. ¿Qué provoca que la mente humana despierte habilidades extraordinarias después de un desastre? Hoy exploraremos a 20 personas que adquirieron verdaderos poderes tras vivir un accidente. A mediados de los años 2000, Ken Walters sufrió un grave accidente laboral cuando una montacargas lo presionó contra una pared, lo que le dejó daños permanentes y con el tiempo lo llevó a depender de una silla de ruedas. Más adelante tuvo un pequeño derrame cerebral que, según él, modificó aún más su manera de pensar, sobre todo en cómo imaginaba formas, patrones y colores. Después de estas lesiones, Walters afirmó que desarrolló un impulso intenso por crear arte digital complejo, lleno de figuras que recuerdan a fractales, imágenes superpuestas y estructuras con inspiración matemática. Walters ha explicado que esta oleada creativa tras su derrame fue algo completamente nuevo para él, ya que las ideas visuales aparecían de manera espontánea y lo impulsaban a crear todos los días. Su obra ha sido mostrada en exposiciones en línea y en comunidades independientes de arte digital, donde suele ser descrito como un artista digital autodidacta cuyas habilidades aparecieron después de su accidente. ¿De dónde eres? ¿Conoces casos parecidos a estos en tu país? Comparte tus historias. En el año 2006, cuando tenía 39 años, Amato se lanzó a la parte menos profunda de una piscina y golpeó su cabeza, lo que le causó una fuerte conmoción, problemas de memoria y una pérdida parcial de la audición. Días después del accidente se sentó frente al piano de un amigo, aunque nunca había recibido clases, y de pronto interpretó una composición original y compleja. Amato explicó más tarde que empezó a ver la música como cuadros en blanco y negro que se movían en su mente y guiaban sus manos, algo que especialistas han identificado como una forma de procesamiento musical visual y espacial activada por el impacto. Aunque esta habilidad llegó acompañada de dolores de cabeza, fallos de memoria y daños auditivos, Amato siguió componiendo y presentándose, convirtiéndose en un ejemplo destacado de cómo una lesión cerebral puede despertar capacidades sorprendentes. A continuación, descubre cómo un accidente transformó a un hombre que sin saberlo terminaría creando los principios del cine. Eadweard Muybridge es reconocido como un innovador de la fotografía cuyos estudios sobre el movimiento dieron forma a lo que más tarde sería el cine moderno. Pero un momento decisivo en su vida ocurrió tras un grave accidente de diligencia en 1860. En ese entonces, Muybridge trabajaba como vendedor de libros en Estados Unidos, mientras viajaba por Texas. La diligencia en la que iba sufrió un fuerte choque que lo lanzó fuera del vehículo y le provocó una seria lesión en la cabeza. Pasó meses recuperándose y se mencionaron síntomas duraderos como problemas de memoria, cambios en su personalidad, alteraciones en la visión y conductas distintas a las que tenía antes, después de sanar. Dejó por completo el negocio de los libros y sintió una fuerte atracción por la fotografía, en la que desarrolló una habilidad técnica notable y una gran ambición creativa. Durante las 2 décadas siguientes, transformó este campo con sistemas de obturación de alta velocidad, secuencias fotográficas de personas y animales en movimiento y la creación del zoopraxiscopio, un aparato que proyectaba imágenes en movimiento y anticipaba directamente la cámara cinematográfica. Pero no todas las transformaciones generan inventos que cambian al mundo. Algunas revelan talentos que nadie esperaba. Ahora sigue el próximo caso. Scott Melle, un hombre de Wilmington, en Carolina del Norte, sobrevivió a un serio accidente automovilístico en 2015 que le dejó una lesión cerebral traumática, dificultades emocionales y una sensación de sentirse desconectado de quien solía ser. Meses después del accidente, desarrolló de manera inesperada un fuerte deseo de pintar, aunque nunca había tenido interés ni formación en arte, y pronto descubrió que poseía una auténtica habilidad artística. Su historia ha sido mencionada en varios medios.
donde se señala que podría tratarse de un ejemplo poco común del síndrome del sabio adquirido, una condición en la que aparecen capacidades extraordinarias después de una lesión cerebral. Aunque no existen estudios científicos que confirmen de forma oficial este diagnóstico, en la actualidad, Mele continúa dedicándose a la pintura y afirma que el arte le ha devuelto un sentido de propósito. Aun cuando el origen neurológico de su talento sigue sin aclararse, y ahora, en un caso muy inusual, un accidente en la infancia pudo haber formado a un deportista con una precisión casi sobrehumana. Murray Moe. Norman fue un golfista profesional canadiense conocido por su impresionante precisión al golpear la pelota, por su swing repetible y por una consistencia casi mecánica. Cuando era niño, sufrió un accidente grave que lo volvió más reservado, ansioso en situaciones sociales y repetitivo en muchas de sus conductas, algo que llevó a varias personas a pensar que quizá vivió con algún tipo de autismo, sin diagnosticar o con cambios neurológicos causados por el trauma. Sea cual fuera el origen, Norman desarrolló una habilidad extraordinaria. Practicó miles de golpes en solitario y perfeccionó un swing de plano único tan exacto que jugadores como Tiger Woods y Vijay Singh lo consideraron uno de los mejores golpeadores de la historia. Sus tiros eran rectos, limpios y muy predecibles, y su precisión, junto con su forma peculiar de hablar, sus costumbres fijas y su incomodidad frente a multitudes, lo convirtieron en una figura de culto y en un personaje muy estudiado en reportajes y documentales como Moe Norman, The King of Swing. ¿Te gustó este video? No te quedes solo con el me gusta si estás en el teléfono. Dale también al hype. Eso ayuda mucho al canal y me anima a seguir trayendo contenido que disfrutes. Ahora veremos a una persona que adquirió habilidades que cambiaron por completo la forma en que percibe la realidad. En 2002, Jason Paget fue atacado de manera violenta fuera de un bar de karaoke en Tacoma, Washington, y sufrió una fuerte conmoción cerebral que transformó para siempre su forma de ver el mundo. Poco después del incidente, Paget comenzó a percibir todo como figuras geométricas, los rayos de luz. El movimiento y hasta los objetos más comunes se le presentaban como redes y estructuras fractales. Empezó a dibujar estas formas a mano, creando fractales de gran exactitud matemática sin haber tenido estudios formales en este campo. Más tarde, neurólogos confirmaron que la lesión activó áreas inusuales del cerebro relacionadas con el razonamiento matemático y la percepción visual, lo que le dio un tipo raro de sinestesia visual en la que los conceptos matemáticos aparecen como imágenes geométricas muy claras. En la actualidad, Paget produce arte fractal detallado, estudia matemáticas de manera formal y comparte su experiencia en distintos lugares del mundo como un ejemplo notable de cómo un trauma cerebral puede despertar habilidades ocultas. Nacido en 1958 en Colorado, Alonzo Clemons sufrió una fuerte lesión cerebral cuando era muy pequeño tras una caída, lo que le dejó importantes dificultades de desarrollo y un nivel intelectual limitado. Aún así, desde la infancia mostró un talento sorprendente y natural para moldear animales usando arcilla o cualquier material que pudiera encontrar. Aunque nunca recibió formación artística y no sabe leer ni escribir, es capaz de crear esculturas de animales con gran precisión anatómica y mucha expresión, y puede hacerlo en pocos minutos después de ver brevemente un animal o una fotografía. Este rasgo es característico del síndrome del sabio prodigioso. Con el tiempo, su obra llamó la atención del público. Apareció en distintos medios, expuso en galerías y fue reconocido en todo el mundo como uno de los escultores savant más destacados. Algunas de sus piezas más grandes, como caballos a tamaño real, han sido vendidas y existe un registro de una escultura adquirida por $45,000. Rory Curtis, un exfutbolista británico, sobrevivió a un grave accidente de furgoneta en 2012 que le causó múltiples lesiones y lo dejó en coma inducido durante 6 días. Al despertar, sorprendió por un momento al personal médico y a su familia al hablar francés con fluidez, un idioma que solo había estudiado en la escuela y que nunca llegó a dominar.
También tuvo un episodio temporal de confusión de identidad, llegando a creer que era el actor Matthew McConaughey, algo que los médicos describieron como un efecto poco común pero posible tras una lesión cerebral traumática. Estos síntomas desaparecieron mientras recuperaba su memoria y su sentido de identidad. Y no existe evidencia científica que respalde ideas sobre memoria ancestral o conocimientos heredados. El caso de Curtis sigue siendo un ejemplo inusual de cómo un trauma cerebral puede alterar por un tiempo el lenguaje, la memoria y la identidad. Aunque las explicaciones más llamativas que suelen acompañar su historia no están respaldadas por la ciencia. Si despertaras después de un accidente hablando un idioma que apenas conocías, ¿pensarías que tu cerebro activó una habilidad real? Cuéntame si tú también lo creerías. El 17 de agosto de 1979, cuando Orlando Serrell tenía 10 años, recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza con una pelota de béisbol durante un partido. Perdió el conocimiento por un momento. Volvió a jugar y nunca recibió atención médica. Pasó varios meses con fuertes dolores de cabeza y, cuando finalmente se recuperó, descubrió que podía identificar de inmediato el día de la semana de cualquier fecha posterior al accidente. También podía recordar con gran detalle qué hizo, dónde estuvo, e incluso cómo estaba el clima en esos días. Por ejemplo, si alguien le daba una fecha como el 4 de mayo de 1880, podía decir al instante qué día de la semana correspondía. Su cambio ha sido documentado en biografías y en estudios sobre neurociencia, donde a menudo se menciona como un caso clásico del síndrome del sabio adquirido, en el que una persona común desarrolla habilidades excepcionales tras una lesión en la cabeza. En D4 mientras usaba un teléfono público. El doctor Tony Cicoria, un cirujano ortopédico estadounidense, fue alcanzado por un rayo, lanzado hacia atrás, y quedó por un instante sin pulso hasta que un testigo lo reanimó, aunque sufrió quemaduras, problemas de memoria y una sensación de lentitud mental. Los exámenes médicos no mostraron daños importantes. Sin embargo, pocos días después del impacto, Cicoria desarrolló un deseo intenso y totalmente nuevo por la música clásica para piano. A pesar de no tener una formación musical profunda, comenzó a escucharla de forma obsesiva, y pronto empezó a oír melodías originales en su mente que lo impulsaban a tocar y componer. Con el tiempo creó su primera gran obra, Lightning Sonata, que según él surgió a partir de sueños muy claros y paisajes sonoros en su imaginación. En los años siguientes aprendió a tocar el piano por su cuenta. Empezó a presentarse en público y lanzó un disco titulado Notes from an Accidental Pianist and Composer. Su transformación fue relatada en el libro Musicofilia de Oliver Sacks y en entrevistas con Vice, NPR y otros medios, donde se le describe como un ejemplo real de despertar creativo provocado por un trauma o de un fenómeno similar a un sabio adquirido. El siguiente caso muestra a un hombre cuya creatividad aumentó tanto que terminó dominando cada aspecto de su vida. John Sarkin es un artista estadounidense considerado un creador fuera de lo convencional, cuya sorprendente transformación comenzó tras una grave emergencia médica en 1989, cuando trabajaba como quiropráctico y no tenía ningún interés en el arte. Todo empezó después de una salida a jugar golf, donde desarrolló tinnitus y se sometió a una cirugía para aliviarlo. Durante el tratamiento ocurrió una complicación que lo dejó con sordera parcial. Visión doble. Pérdida de coordinación fina, dificultad para hablar y cambios profundos en su personalidad y en su forma de pensar. A partir de entonces, Sarkin sintió una necesidad incontrolable de dibujar y pintar. Contaba que imágenes, palabras e ideas llenaban su mente de manera continua, lo que lo llevó a pasar largas horas creando obras densas y frenéticas, llenas de fragmentos de texto, referencias culturales, rostros superpuestos e imágenes surrealistas. Finalmente dejó su profesión de quiropráctico y se convirtió en artista a tiempo completo. Hoy su obra se exhibe y colecciona en distintos países, y su caso es citado con frecuencia por especialistas que analizan cómo el trauma puede reorganizar de forma radical las rutas del cerebro relacionadas con la creatividad, la percepción y la identidad.
Otro hombre viviría una explosión artística aún más intensa tras un accidente dentro de su propio cerebro. Tommy McHugh fue un constructor británico sin antecedentes artísticos que, a los 51 años, experimentó un cambio profundo y una enorme aparición de creatividad después de sufrir una hemorragia cerebral masiva, en la que 2 vasos sanguíneos se rompieron en lados opuestos de su cerebro. Tras colapsar y permanecer cerca de una semana en coma, despertó con su personalidad y capacidades completamente transformadas. Sintió un impulso muy fuerte por pintar, esculpir y escribir poesía, trabajando de manera obsesiva durante muchas horas al día y describiendo un flujo constante de imágenes y rimas en su mente. Con el tiempo presentó su obra en exposiciones. Produjo miles de pinturas y esculturas hasta su muerte en 2012, y decía que la etapa posterior a la hemorragia fue una aventura magnífica. Su historia se ha vuelto un ejemplo llamativo de cómo una lesión cerebral puede revelar un potencial creativo extraordinario, que antes permanecía oculto. Leigh Erceg, una ex ganadera de Colorado, sufrió en 2009 una caída grave dentro de un barranco que le provocó lesiones importantes en el cerebro y la columna, además de una profunda pérdida de memoria que le impidió recordar su vida pasada y reconocer a familiares y amigos. Después del accidente, desarrolló de manera inesperada nuevas habilidades en arte, poesía y pensamiento matemático, además de experimentar sinestesia, percibiendo colores al escuchar sonidos. Los médicos describieron su situación como un caso poco común del síndrome del sabio adquirido. Los reportes señalan que se volvió muy creativa y empezó a producir obras abstractas influenciadas por ideas matemáticas. Aunque no existen pruebas que confirmen afirmaciones sobre talentos avanzados en física, estilos comparables a Picasso o estadísticas precisas sobre la rareza de su condición. Ben McMahon, un joven de Melbourne, resultó gravemente herido en un accidente de coche y pasó más de una semana en coma. Al despertar, sorprendió a su familia y al personal médico al hablar mandarín con fluidez, un idioma que solo había estudiado de forma básica en la escuela, según los medios. Al principio tuvo dificultades para acceder al inglés, pero lo recuperó poco después, mientras que su dominio del chino se mantuvo mucho más fuerte que antes del accidente. Ben aprovechó esta habilidad mejorada para estudiar en Shanghái y participar en programas de televisión en chino, incluyendo roles como presentador y apariciones en el programa If You Are the One. Daniel Tammet es un escritor británico y un savant autista conocido por una forma inusual de sinestesia que le permite percibir los números como formas, colores y texturas específicas, lo que le facilita realizar cálculos mentales extraordinarios. Ganó atención internacional en 2004, cuando recitó P hasta 22.514 dígitos, un logro ampliamente documentado por los medios. También es reconocido como un políglota talentoso que ha aprendido varios idiomas, incluyendo islandés conversacional en una semana para un programa de televisión. Tammet describe con detalle su manera de percibir números y lenguas en sus memorias, aunque aspectos como que cada número hasta el 10.000 tenga una forma visual única, o que sus primeras convulsiones epilépticas remodelaran su cerebro, provienen de sus propios relatos, y no de conclusiones científicas verificadas. Su sinestesia documentada y su memoria excepcional lo convierten en una de las figuras más conocidas asociadas al síndrome del sabio en la actualidad. El siguiente hombre posee habilidades en un nivel completamente distinto, tan sorprendentes que inspiraron a un ícono de Hollywood. Kim Peek. Nacido en 1951, fue la inspiración real para el personaje Raymond Babbitt en la película Rain Man, y es considerado uno de los savants más extraordinarios jamás registrados. Nació sin el cuerpo calloso, la estructura principal que conecta los hemisferios del cerebro, además de presentar otras anomalías que probablemente influyeron en su perfil cognitivo inusual, a pesar de enfrentar grandes dificultades en su desarrollo y tener habilidades motoras y de razonamiento limitadas. Peek poseía una memoria sobresaliente. Se dice que memorizó miles de libros.
Recordaba datos detallados de temas como historia y geografía y era conocido por leer 2 páginas al mismo tiempo, una con cada ojo. Su vida mostró tanto el enorme potencial como los grandes retos ligados a un desarrollo cerebral atípico, convirtiéndolo en una figura importante en el estudio de la memoria y la neurodiversidad. James Wannerton es un británico conocido por experimentar sinestesia léxico-gustativa, una condición neurológica poco común en la que oír, leer o pensar palabras genera de manera automática sensaciones de sabor muy claras. Wannerton ha contado que vive con estas asociaciones desde la infancia, y no debido a una lesión, y que cada palabra le provoca un sabor, una textura e incluso una temperatura específica. Su condición lo llevó a crear un conocido mapa de sabores del Metro de Londres, donde cada estación corresponde a un gusto distinto. Los científicos creen que este tipo de sinestesia puede originarse por conexiones inusuales entre las áreas del cerebro que procesan el lenguaje y las que se relacionan con el gusto. Aunque su mecanismo exacto sigue en estudio, Wannerton ha colaborado con investigadores para comprender mejor cómo el cerebro une la información sensorial y lingüística, lo que convierte su experiencia en uno de los casos más documentados de esta rara forma de sinestesia. Florence y Catherine Lyman, conocidas como las Rainman Twins, son hermanas gemelas idénticas de Nueva Jersey que han aparecido en documentales y en distintos medios por sus habilidades, parecidas a las de algunos savants. Se dice que poseen una gran capacidad para identificar el día de la semana de numerosas fechas y que tienen una memoria muy fuerte para recordar eventos personales, datos musicales y detalles cotidianos de sus vidas. Las gemelas son autistas. Destacan por su memoria excepcional y fueron presentadas al público gracias al periodista Dave Wagner, quien ayudó a compartir su historia y sus talentos con una audiencia más amplia. Nikolai Kryaglyachenko, un niño ruso de 12 años. Llamó la atención internacional en 2014 tras afirmar que objetos metálicos empezaron a quedarse pegados a su piel después de recibir una descarga eléctrica de un poste defectuoso. Según varios reportes, monedas y cubiertos se adherían a su cuerpo al día siguiente del accidente, lo que llevó a Tess y a algunos medios a llamarlo un imán humano. Sin embargo, los análisis escépticos señalan que este efecto es mucho más probable que se deba a la adherencia normal de la piel, a una ligera inclinación del cuerpo, al sudor o a la fricción, y no a un magnetismo real. Por eso, el caso de Nikolai sigue siendo una curiosidad mediática sin confirmación científica. Gilles Tregin, nacido en 1902, es un artista francés autista conocido por crear Urville, una ciudad ficticia extremadamente detallada que ha desarrollado desde la adolescencia, aunque completamente imaginaria. Urville está descrita con gran precisión, incluyendo su geografía, arquitectura, historia y una población inventada de unos 12 millones de habitantes. Tregin comenzó a dibujar desde muy joven y más tarde se dedicó a ilustrar Urville mediante cientos de bocetos elaborados con mucho cuidado, muchos de los cuales se encuentran en su libro Urville. Su proyecto muestra una creatividad notable y una lógica interna muy desarrollada. Aunque la ciudad existe solo en su imaginación y en sus obras, aún así, el trabajo de Tregin es reconocido como un ejemplo fascinante de visión artística y de las complejas capacidades creativas que a veces aparecen en algunos savants autistas. Hemos conocido a 22 personas cuyas vidas cambiaron en un solo instante. Algunas descubrieron nuevas habilidades artísticas, otras desarrollaron formas inusuales de memoria, talento para los idiomas o maneras de percibir el mundo que la ciencia aún intenta comprender. Estos momentos no les dieron poderes sobrenaturales, pero sí mostraron lo impredecible y adaptable que puede llegar a ser el cerebro humano en distintos países, edades y entornos. Cada persona vivió un acontecimiento que obligó a su mente a reconstruirse. Durante ese proceso aparecieron fortalezas ocultas y capacidades poco comunes. Sus historias nos recuerdan que el cerebro no es una máquina fija. Siempre está cambiando, aprendiendo y reaccionando a lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Quién te impresionó más? ¿Sientes que tú también tienes algún tipo de superpoder?
Compártelo con nosotros y no olvides activar la campana, compartir este video y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si quieres descubrir cosas interesantes del mundo del deporte, mira mi video sobre los momentos de trampa más vistos por millones, donde se revelan conspiraciones sorprendentes. Haz clic en la tarjeta que aparece ahora en pantalla. ¿Disfruta el video? Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.